Bueno, y por supuesto, no nos falta ese espacio dedicado a la escritura, por así decirlo, de historias peculiares. Un libro que en la pasada temporada ya lo hacía y lo va a seguir haciendo en esta. Mi amigo, compañero, periodista y escritor, precisamente, Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Me alegra volver a verte y volver a saludar a todos tus televidentes, youtuberos o como se diga, ¿no? En general televidentes, porque al final YouTube no es otra cosa sino también una plataforma para que la gente pueda ver contenidos como este. Y fíjate, Tony, que la sección se titula Historias peculiares y hoy vamos a redundar en eso, porque vamos a hablar de historia y de una historia dentro de la historia bastante peculiar. Cuéntanos, nos vamos a la zona de Aragón, creo recordar. Sí, bueno, antes, como siempre, me gusta hablar de las fuentes de donde yo he podido conocer esta historia. En este caso, lo he encontrado en este libro de Editorial Almuzara. Eso. Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, escrito por Javier Ramos, un libro, bueno, además ya está en edición de bolsillo, muy económico, 9 euros, o sea que, y bueno, es ameno, es un libro que tiene una lectura fácil y son sobre todo muchas curiosidades de, bueno, detalles que a fin de cuentas, pues, todo redunda en lo que yo siempre también sostengo, que somos romanos. Es decir, que todo lo que ahora mismo somos proviene de la herencia romana, que a su vez también en parte también proviene de la herencia griega, ¿no? Pero este caso en concreto, esta historia en concreto, pues me llamó, de todas las que he conocido del libro, me llamó especialmente la atención porque no tenía ni idea y realmente me parece muy curiosa, ¿no? Y sí, como dice, nos vamos a una ciudad que ya no existe, ¿no? Segeda es una ciudad que se encuentra, bueno, está en el actual Aragón, pero ya no existe como tal. Se podría decir que está entre los términos municipales de dos localidades que se llaman Mara y Belmonte de Gracián, en la zona de Calatayud. Y ese lugar en concreto, aunque parezca espectacular, fue este titular, pero es tal cual, hizo que actualmente pues empecemos el año en el 1 de enero. Y bueno, ahora os explico por qué, ¿no? Tenemos que remontarnos muy lejos, al siglo II antes de Cristo, que es cuando se está llevando a cabo la conquista romana de lo que entonces todavía no era Hispania. Era un grupo de poblados, de celtas, de íberos y de muchas otras tribus que campaban en cierto sentido a sus anchas, aunque es cierto que tenía una estructura social mucho más elevada de lo que en principio podríamos pensar, ¿no? Lo que había derivado de la primera guerra celtíbera o celtibérica en lo que actualmente es España, pues se había impuesto a los pueblos de la península que no podían construir nuevas murallas en las ciudades, en sus castros, que más que ciudades, porque el término ciudad, el término urbe es más romano, eran más bien castros, ¿no? Eh, bueno, pues en principio no podían construir nuevas murallas y sin embargo en Segeda, que era la capital del pueblo conocido como los Velos, empezó a crecer, empezó a tener mucha prosperidad y tanta riqueza, poder y también población en consecuencia tenía que sus gobernantes, que tenían bastante autonomía, pues entendían que necesitaban una ampliación y para ello necesitan reconstruir unas nuevas murallas, es decir, su emplazamiento, ampliarlo y reconstruir la fisonomía urbana, ¿no? Claro, eso en esta época tan militarizada, a pesar bueno, no era época de Pax Romana, pero de intento de Pax Romana en la península, pues fue interpretado este gesto por los romanos como un incumplimiento de los términos de la paz que habían alcanzado unos años atrás. Sí que en el año 154 antes de Cristo, o antes de nuestra era, como también se puede decir, comenzó una guerra entre los habitantes de Segeda y los romanos, ¿no? La lucha pues era absolutamente desigual, como solía ser en estos tiempos, entre un ejército
muy bien organizado, que por cierto en el libro cuentan cosas del ejército, historias del ejército muy interesantes, invito a que sean consultadas. Un ejército muy bien organizado, que sabía muy bien cómo batallar, sabía muy bien cómo prepararse para un asedio, y otro, pues que tenía unos métodos que, aunque insisto, lo mismo que la organización social ha estado menospreciada durante mucho tiempo y no eran tan primitivos como en un principio se podía entender, pues eran inferiores, ¿no? En evolución a los romanos, ¿no? Así que los habitantes de Segeda tuvieron que refugiarse junto a los arébacos, que estaban en Numancia, y a pesar de todo, a pesar de esa inferioridad, pues entre ambos, a base de unir tribus, consiguieron darles una lección, que sea efímera, a los romanos. Consiguieron vencer en una batalla, pero como ya veremos al final, en la guerra no. Así que bueno, la situación tomó tintes de crisis a nivel romano, a nivel del mandato romano, que como entendemos estaba mucho más organizado y necesitaba y requería de unos ciertos criterios a nivel de magistraturas y demás. Y claro, para llevar a cabo determinadas decisiones se necesitaba que los cónsules estuvieran disponibles para poder ejecutar o poder hacer que todo el trámite burocrático, se puede decir así, que en una guerra se necesita, pues se llevara a cabo, ¿no? Entonces, en Roma se solía elegir a los cónsules encargados de estos temas en los idus de marzo, que eran el 15 de ese mes. Y claro, lo curioso es que atendiendo la gravedad de la situación y atendiendo a que se necesitaban magistrados del Estado para que pudieran llevar a cabo o haber tomado o tomar las riendas de esta crisis que estaba empezando a tener en Hispania, pues se decidieron adelantar las elecciones de estos magistrados del 15 de marzo al 1 de enero. Y eso se hizo porque entendían que Hispania, lo que empezaban a conocer como Hispania, se encontraba muy lejos y que si se llevaba a cabo esa elección de cónsules a mitad de marzo y después tenían que reclutar las legiones, tenían que llegar hasta la península ibérica, pues probablemente se les terminaría no solo el buen tiempo en lo climatológico, sino que también, evidentemente, y atendiendo la teórica no gravedad, pero sí dificultad de la situación, pues podrían acabar perdiendo la guerra, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que hubo un adelanto electoral que, a diferencia de lo que pasa aquí en España, que estamos muy acostumbrados a cambios de elecciones y demás, se lo tomaron tan en serio que no solo cambió el hecho de que se eligieran el 15 de marzo, sino que cambió el calendario. Y se decidió que ese año el calendario empezara el 1 de enero. A partir de todo este incidente, hay muchos historiadores que sostienen, y sin ir más lejos, casi todos los historiadores diría que lo sostienen, que en cierto sentido pues fue lo que provocó que cambiara nuestra concepción del año, de nuestro día a día y que fuera del 31 de diciembre al 1 de enero cuando celebrásemos el año nuevo, ¿no? Hay algunos textos que respaldan esta tesis, ¿no? Por ejemplo, Tito Livio dice que en el año 153 de nuestro tiempo, que para ellos sería el año 598 a urbe condita, como se dice, desde la fundación de la ciudad, los cónsules empezaron a asumir su cargo en las calendas de enero y que ese cambio fue provocado por una rebelión hispana, o sea que todo encajaría con que eso sucediera así, ¿no? Y de hecho, si te paras a pensar y te paras a reflexionar, ¿no? Con el orden con los meses, que es algo que a mí cuando leí la historia, que la historia lo cuenta, ¿no? Me llamó mucho la atención y movió mi reflexión. ¿Tú cómo llamas a diciembre? Diciembre, ¿no? Claro. ¿A qué te suena diciembre? Te suena a 10, ¿no? Mira, Y noviembre a el 9, ¿no? décimo mes del año. Exacto. Y noviembre a 9, ¿no? Correcto. Bueno, pues si noviembre fuera el 9 y diciembre fuera el 10, te faltan 2 meses, ¿no? Digamos que lo que se hizo o lo que se puede entender que se hizo fue una reordenación del tiempo. Hay quien sostiene que no, que no es que fuera así, sino que digamos que pueden estar unidas de la mano las dos cosas y que coincidan las dos cosas. Lo que sí se sabe es que se adelantaron las elecciones de los cónsules.
Que lo otro sucedió, que lo otro sucedió, es una hipótesis que hay quien lo sostiene con vehemencia, ¿no? Pero sí que es verdad que uno echa la vista atrás y piensa de que lo mismo que los días de la semana, también todo, como ya he dicho antes, todo tiene su origen en Roma. Y por eso, tanto los meses del año como los días de la semana, todo tiene una vinculación con, iba a decir con los romanos, no exactamente con lo romano cristiano, porque evidentemente antes el domingo no era el día del Señor, el Domenicus, ¿no? Pero ahora sí, porque claro, estamos hablando del romano cristianismo, del cristiano romanismo. Pero otros días de julio es por Julio César, por ejemplo, es que son muchos, ¿no? Y en general casi todos los meses del año, estoy tirando de memoria, y ahora lo voy a mirar mientras hablamos, tiene una vinculación directa con nuestro pasado romano, ¿no? Y bueno, pues es la curiosidad de que un pequeño pueblo que ni siquiera existe ahora esté vinculado con una posibilidad, una casi certeza de que obligara a una reconfiguración del calendario tal y como lo entendemos ahora, porque al final el resultado es que nosotros ahora entendemos que el año empieza en enero y termina en diciembre, cuando diciembre para los romanos era el mes décimo. Segeda, que por lo que veo, incluso fue importante en cuanto a la acuñación de moneda. Sí, bueno, casi todas las urbes, los pequeños castros y demás, pues, pues bueno, tenían su propia acuñación de moneda y era algo hasta cierto punto normal, atendiendo a lo que decimos que es que era una urbe, como he dicho, que estaba creciendo y que tenía un comercio pues, muy activo, lo que de hecho le obligó a ampliar su trazado urbano y ampliar su perímetro y en consecuencia ampliar sus murallas, ¿no? Y eso, pues bueno, es lo que en cierto sentido también acabó derivando en la guerra, ¿no? Sí, bueno, eso tampoco en sí, tampoco es que sea una cuestión especialmente destacada porque a poco que te acerques al Museo Arqueológico, pues puedes ver que en Córdoba se acuña moneda, por supuesto, y en muchos otros castros más pequeños, pues Bulco, por ejemplo, o Astigi, pues casi todos tenían su moneda propia, vinculada naturalmente al erario romano, aquello de pecunia non olet, ¿no? Pero Tony, Segeda me recuerda un poquito a Numancia, que también la ha citado allí en Soria. Es curioso, más allá de elementos arquitectónicos que sí persisten, como en Córdoba tenemos el puente romano, ¿no? Que el propio nombre lo indica. Es curioso que los vestigios que nos quedan de aquellas ciudades que fueron importantes en su tiempo, hoy estén en lo que se denomina España vaciada, ¿no? Qué importante sería dar a conocer todo eso, ¿no? claro, sí, porque hay rincones maravillosos en toda España que nos hacen pues sentirnos viviendo una historia muy romántica, ¿no? Muy romántica me refiero de reencuentro con lo que fuimos y en cierto sentido dejamos de ser, ¿no? Porque, por ejemplo, yo este verano he tenido la oportunidad de visitar Teruel y bueno, a ver, es un lugar que se puede decir, que aquello del Teruel existe, si se puede decir de primera mano que Teruel existe y está muy lejos. Y no es tan sencillo de llegar, y en Eso es lo peor. parte se dude que exista por lo difícil que es llegar, ¿no? A él. Pero, pero bueno, es un sitio que uno va allí y encuentra en parte raíces de lo que hemos sido durante mucho tiempo, ¿no? Y que parece que a veces olvidamos, ¿no? De lugares donde el sonido que más puede retumbar es el de un río o el de unas campanas y eso que nosotros no vivimos en una ciudad mediana, ¿no? Sobre todo en el casco histórico de Córdoba podemos escuchar las campanas y ver las estrellas y cosas que en otras grandes urbes pues se han perdido, ¿no? Y de vez en cuando, pues bueno, reivindicar este tipo de cosas y ver la importancia de ciudades como, bueno, aquí ya ni siquiera existen, como Segeda, pues bueno, puede resultar entre bucólico y también una reivindicación, ¿no? De destinos que a lo mejor no están en las rutas más conocidas, pero que al final, pues bueno, pues también merece la pena, ¿no? Un desvío o un rato para conocerlos, ¿no?
Fíjate que los imperios suelen generar calendarios nuevos porque en la Revolución Francesa provocó que en Francia también hubiera otro calendario. Sí, claro. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo es que lo que sí se sabe, el tema de que nosotros ahora hablemos de enero como enero, no necesariamente obedece a Segeda, vamos a dejarlo claro. Pero desde luego lo que sí se sabe es que la revuelta de Segeda logró que el Senado de Roma llegara a cambiar la fecha lectiva de sus cónsules, que bueno, ya per se es muy llamativo, ¿no? Que pase de los 10 de marzo a enero, pues demuestra que en Segeda pues estaba pasando algo que llamó la atención de Roma, ¿no? Que el calendario se va moviendo y se va adaptando a las circunstancias, de acuerdo. Pero que lo que me dices de que cada tiempo tiene su, pues sí, claro, el calendario, el típico brumario, todos esos meses napoleónicos, que también, claro, es que al final todo es política. ¿Qué país es? Ya podemos hablar de él. Turkmenistán, país que creo recordar que también tiene ahí, hay un dictador al rollo Corea del Norte, que tiene, creo también, y lo voy a confirmar, el calendario adaptado a los caprichos del Del dictador, que susodicho. el mítico Saparmurat Niyazov. Y creo que tiene también eso, los días de la semana o cosas que creo que es Turkmenistán el que tiene adaptado su calendario a los albures o al albur de este señor también un poco de aquella manera, ¿no? Pero sí, claro, el que controla el discurso controla el poder y en consecuencia controla a la gente, ¿no? Los grandes cambios en la historia de la sociedad muchas veces han venido también acompañados de grandes revoluciones en esos pequeños detalles, ¿no? También durante la Revolución Rusa se intentó, también en general todos los cambios drásticos, pues bueno, se quiere, digamos, cambiar unos conceptos mentales que acaban pues derivando en el día a día común de los ciudadanos, ¿no? Eso, pues bueno, en la mayoría de los casos, por ejemplo, lo que me has comentado de la Revolución Francesa, pues no suele cuajar, porque al final estamos hechos de lo que hemos ido siendo durante mucho tiempo y es muy difícil que eso cambie, sobre todo, pues bueno, atendiendo a que Francia está en un entorno más grande que es Europa y claro, si en Europa no había ningún otro país que fuera capaz de adoptar. Otra cosa hubiera sido que Napoleón hubiera conseguido su propósito hasta el final y que hoy día en vez de hablarse inglés en casi todo el mundo se hablara francés, ¿no? Pero eso parecía bastante improbable, ¿no? Atendiendo a los ojos de la historia, lo que intentó Napoleón era prácticamente imposible y por eso acabó fracasando, ¿no? Bueno, yo no creo que se puede decir que Napoleón fracasó, porque lo que hizo fue tremendo también, pero que no fue capaz de imponer todas sus ideas posteriormente a esa revolución, ¿no? Aquí en España, de hecho, intentó implementar ciertas cosas, algunas un tanto disparatadas y otras, la verdad que tenían cierto sentido, ¿no? Como por ejemplo la abolición de la Inquisición, que fue con el celebérrimo José Bonaparte, José I de España, que consiguió, por ejemplo, abolir la Inquisición, pero cuando llegó Fernando VII, lo que tardó en llegar Fernando VII fue lo que tardó en volver a ser impuesto, aunque afortunadamente duró poco, ¿no? Pero sí, los cambios suelen suscitar este tipo de cosas y llevado al extremo pues pueden hacer que incluso esos calendarios cambien, fechas cambien, nombres de días de la semana cambien, e incluso costumbres a los que estamos habituados pues también cambien, ¿no? En Turkmenistán anduvimos ya, que nos llevaste de viaje a Turkmenistán en la No primera, creo. en la primera temporada. Pues hemos estado en Segeda. Al final nos hemos ido un poquito hacia Francia, pero hemos estado en Segeda, lugar que se encuentra en la provincia de Zaragoza, en la comarca de Calatayud, y que en su momento no iba a decir que provocó, pero bueno, no podemos ser tan certeros, ¿no? Digamos que quizá, quizá hizo en cierto modo que Roma cambiara el calendario y por tanto modificó indirectamente el curso de la historia. Tony, como siempre, un auténtico placer. Con pensar que puede ser cierta esa historia, ya a mí me basta para que la historia sea tan bonita como para contarla.
Un placer como Eh, siempre, Rafa. eso es. Un abrazo fuerte, Tony.